Buenas noches, compañeros y asesor. Mi nombre es Diana Laura Álvarez Ugalde de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Módulo Protección Internacional en materia de derechos humanos. Nombre del asesor, Miguel Ángel Espinosa Arreola. Nombre del reto, reto 5. Criterios del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Matrícula 220145 de la licenciatura en Derecho. Fecha de elaboración, lunes 28 de julio. A continuación, haré la explicación de los hechos del caso que se presentó en el enlace que nos indicó en las instrucciones del reto. El señor Rosendo Radilla Pacheco fue detenido el 25 de agosto de 1974 por efectos militares en un retén de Guerrero, México, ante la presunción de que componía corridos que criticaban al gobierno, en un contexto de guerra sucia. Fue separado de los demás pasajeros de un autobús donde viajaban y no se volvió a saber de su paradero, tras ser llevado a un cuartel militar en Atoyac de Álvarez. Su hijo menor fue dejado libre para informar a la familia. Familiares realizaron gestiones para localizarlo, pero en el estado nunca esclareció ni ubicó a Rosendo Radilla. Se configuró una desaparición forzada en el marco de un patrón sistemático de violaciones de derechos humanos por parte del Estado mexicano durante este periodo. Explicación del proceso ante la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió la denuncia en 2001, emitió informes de admisibilidad y de fondo en los que concluyó la responsabilidad del Estado mexicano por desaparición forzada y violaciones conexas a derechos humanos, incluyendo la falta de investigación y sanción, dado el incumplimiento del Estado para efectuar las formas y reparaciones recomendadas. La Comisión presentó el caso ante la Corte en 2008. En el proceso ante la Corte, tanto representantes como comisión representaron alegatos, pruebas, declaraciones de testigos y peritos, y se sostuvo audiencia pública para el debate. El Estado formuló excepciones preliminares y un reconocimiento parcial de responsabilidad, aceptando violaciones a algunos derechos pero negando otras alegaciones. Análisis de los razonamientos expresados por la Corte. Competencia temporal y material. La Corte admitió su competencia para conocer hechos anteriores a la adición de México a la Convención Americana debido al carácter continuo, permanente de la desaparición forzada, que persiste hasta esclarecer el paradero de la víctima. También desestimó limitaciones temporales sobre la Convención Interamericana sobre desaparición forzada. Reconocimiento parcial de responsabilidad del Estado. La Corte valoró en que México admitió la privación ilegal de libertad, demora injustificada en las investigaciones y rechazó a garantizar justicia plena, pero negó otras responsabilidades, incluyendo el derecho a la vida y personalidad jurídica. La Corte aceptó parcialmente el reconocimiento, pero señaló controversias pendientes. Desaparición forzada como hecho continuo y pluriofensivo. La Corte reafirmó que la desaparición forzada es una violación múltiple y permanente de derechos humanos: vida, libertad, integridad personal, reconocimiento de personalidad jurídica, con efectos que se prolongan mientras se desconozca el destino de la víctima. Responsabilidad internacional de México. La Corte estableció que existió una desaparición forzada por agentes militares con detención clandestina, tortura y desaparición que colocó a la víctima y familiares en grave indefensión y sufrimiento. Violación a derechos familiares. Se presumen violaciones a los derechos a la integridad psíquica y moral en los familiares directos, dada la incertidumbre prolongada, la falta de verdad y la impunidad. Derecho a la justicia, investigación verbal. México incumplió su obligación de realizar investigaciones diligentes, imparciales y efectivas para esclarecer los hechos, identificar y sancionar responsables.
El análisis evidenció las demoras excesivas, acumulación de expedientes, falta de avances sustanciales y negación de acceso a información a víctimas y familiares. La Corte determinó que los tribunales militares no son competentes para conocer delitos comunes graves, especialmente violaciones de derechos humanos cometidas contra civiles. El caso fue emitido improcedentemente a la justicia militar, violando el principio del juez natural y garantías judiciales. La Corte señaló que la reserva formulada por México al artículo 9 sobre jurisdicción militar contraviene la finalidad del trabajo, pero el Estado no demostró que la Corte carecía de competencia para pronunciarse. Como conclusión, la sentencia Radilla Pacheco versus México es un precedente trascendente y emblemático en la lucha contra la desaparición forzada en América Latina y en partes del mundo. Esto ratifica el carácter continuo de la desaparición forzada, establece la responsabilidad del Estado mexicano por violaciones graves y prolongadas a derechos humanos y a la impunidad, y subraya la obligación de garantizar investigaciones efectivas y el derecho de víctimas y familiares a la verdad y la reparación. Pues asimismo, sentó un precedente jurídico fundamental para limitar el uso de la jurisdicción militar en casos de violaciones de derechos humanos. Reafirmó la competencia en la justicia ordinaria para conocer y sancionar a los responsables. Esta resolución fortalece el sistema interamericano de protección de los derechos humanos y ofrece un marco jurídico para que otros países afronten crímenes similares, fomentando reformas legales y políticas para prevenir la impunidad y mejorar el acceso a la justicia y la reparación en casos de desapariciones forzadas. Con esto doy terminada mi aportación. Les agradezco mucho su atención y buenas noches.